A comienzos del siglo XX, Argentina vivía un período de expansión económica, modernización urbana y crecimiento poblacional. Sin embargo, la vida política había estado dominada por minorías que controlaban el poder mediante el fraude electoral. Todo comenzó a cambiar con la ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio para varones. A partir de 1916, la Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen, accedió al gobierno. Comenzaba así la etapa de las presidencias radicales. Yrigoyen, luego Alvear, y nuevamente Yrigoyen hasta 1930. El primer gobierno de Hipólito Yrigoyen marcó un cambio importante en la política argentina. Con la llegada del voto secreto y obligatorio, nuevos sectores sociales pudieron participar, especialmente trabajadores y clases medias urbanas. Yrigoyen se presentó como un mediador entre los obreros y los empresarios, intentando lograr lo que él llamaba la armonía entre las clases. Sin embargo, la realidad social y económica del país hizo que este objetivo fuera difícil de sostener. Durante estos años, la economía dependía del modelo agroexportador, basado en la producción de carne y cereales. La Primera Guerra Mundial afectó el comercio, provocando inflación y mayor conflictividad social. El movimiento obrero creció, y con él, la cantidad de huelgas. Los trabajadores reclamaban mejores salarios y condiciones de trabajo, mientras que muchos empresarios se negaban a concederlos. Estas tensiones estallaron en dos conflictos centrales. El primero fue la Semana Trágica, en enero de 1919, cuando una huelga en los talleres metalúrgicos Basena derivó en enfrentamientos masivos en Buenos Aires. La represión policial y militar dejó un alto número de muertos y heridos, y grupos como la Liga Patriótica colaboraron en la violencia contra los obreros. El segundo conflicto ocurrió en el sur, en la Patagonia rebelde entre 1921 y 1922, cuando peones rurales reclamaron mejoras laborales, y el ejército terminó reprimiendo duramente, resultando en centenares de trabajadores fusilados. Estos hechos mostraron los límites del proyecto de conciliación social del gobierno. Cuando Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia, mantuvo la continuidad del radicalismo, pero con un estilo muy distinto al de Yrigoyen. Su gobierno fue más moderado, más cercano a los grupos económicos tradicionales y menos personalista. Durante esta etapa, la economía atravesó una fase de prosperidad debido a la recuperación del comercio internacional después de la Primera Guerra Mundial. Hubo crecimiento industrial, expansión de los servicios y desarrollo cultural urbano. La vida en las ciudades comenzó a transformarse. Se difundió la radio, el cine ganó popularidad, el tango se convirtió en símbolo cultural y Buenos Aires adquirió una imagen moderna y cosmopolita. Sin embargo, mientras la sociedad cambiaba, dentro del propio radicalismo comenzaba a formarse una división. Por un lado, estaban los personalistas, fieles al liderazgo de Yrigoyen, y por otro los antipersonalistas, que apoyaban un estilo de gobierno más institucional y menos concentrado en una sola figura. Esta división interna sería decisiva en los años siguientes. Las diferencias entre los propios radicales se profundizaban, y muchos sectores sociales empezaban a sentirse excluidos de los beneficios del crecimiento. Mientras tanto, el país se preparaba, sin saberlo, para ingresar en una nueva etapa marcada por la crisis y el retorno de Yrigoyen al poder. En 1928, Yrigoyen regresó a la presidencia con un fuerte apoyo popular. Sin embargo, su nuevo mandato se desarrolló en un contexto completamente distinto. El líder radical estaba envejecido y con problemas de salud, lo que dificultó su capacidad para gobernar de manera activa. Además, la crisis económica mundial de 1929, conocida como la Gran Depresión, afectó gravemente a Argentina. La caída de los precios agrícolas redujo las exportaciones, aumentó el desempleo y generó malestar social.
A esto se sumó el descontento de sectores conservadores, parte del ejército, intereses económicos afectados y grupos políticos opositores. El gobierno fue acusado de corrupción y falta de control administrativo. En este clima de tensión, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó un golpe de estado que derrocó a Irigoyen. Con este hecho, terminó el ciclo de las presidencias radicales y se inició un período de gobiernos autoritarios y fraude electoral que se conocerá como la década infame. Tras el golpe de 1930, Hipólito Yrigoyen fue arrestado y llevado a la isla Martín García. En su vejez, enfermo y alejado del poder, pasó sus últimos años en silencio, hasta su muerte en 1933. A pesar de las críticas que recibió en vida, el pueblo lo despidió con una multitudinaria manifestación. Su figura quedó en la historia como la del primer presidente elegido democráticamente por el voto popular. Marcelo Torcuato de Alvear, en cambio, vivió el resto de su vida entre Europa y Buenos Aires, intentando reorganizar la Unión Cívica Radical. Murió en 1942, todavía convencido de que la democracia debía volver a ser el camino de la nación.